Muy buenos días. Ya estamos aquí un viernes más y este ya el último viernes. Buenos días a todos, lo que os comentaba, y bienvenidos a este séptimo webinar dentro del tercer ciclo de Empresa Saludable. Hoy terminamos ya el ciclo y para ello contamos hoy con Eneco Santano. El título de la webinar de hoy es Ponte en marcha, ejercicio terapéutico para la salud integral. Entonces, bueno, pues como os comentaba, tenemos hoy a Eneco Santano. Eneco es fisio, es diplomado en educación física, experto en movimiento y ejercicio terapéutico. Eneco tiene un amplio recorrido en lo que es el mundo de la fisioterapeuta y el movimiento y la salud integral, ¿no? A través de los ejercicios terapéuticos, y es socio de Ergoactiv. Ergoactiv es una empresa que bueno, fue fundada en el 2006, según me ha estado contando Eneco. Todos conocemos Ergoactiv, tanto aquí en Álava como a nivel de País Vasco y a nivel nacional. Y bueno, Eneco es socio y la empresa se dedica a la prevención y tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos a través de lo que os comentaba anteriormente, del movimiento y el ejercicio terapéutico. Entonces, bueno, a lo largo de esta hora y media estaremos con Eneco y nos va a contar, nos va a dar unos truquitos, nos va a enseñar a respirar, pues para lo que comentábamos, ¿no? Para mejorar nuestra salud física y también nuestra salud mental. Os recordamos que la última media horita, así como podéis trasladar las preguntas cuando queráis, ¿eh? Nosotros las vamos recogiendo aquí en lo que es la plataforma, pero ya la última media hora las vamos a dedicar a, bueno, pues a responder todas aquellas cuestiones que os vayan surgiendo. Y poco más, voy a pasar la palabra a Eneco. Eneco, cuando quieras, la audiencia toda tuya y escuchándote. Muchas gracias, como siempre, gracias por colaborar con nosotros, con IMQ Prevención, y adelante cuando quieras, Eneco. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias a ti también, Ainhoa, y a IMQ Prevención, por darnos la oportunidad de compartir con todos los asistentes, información que evidentemente nosotros consideramos que es muy importante para mejorar la salud al final de las personas. La idea es hacer una presentación e ir comentando, sobre todo el impacto que tiene el ejercicio, el movimiento en la salud, ya no solamente a nivel de sistema muscular, de sistema esquelético, sino el impacto que tiene en todos los sistemas corporales, en realidad. Entonces, os voy a presentar una serie de estudios para que, que tomemos conciencia de eso, del impacto que tiene el ejercicio en nuestra salud. Y luego, como no, haremos una parte práctica también, donde veremos una serie de ejercicios, tanto de movilidad como de fuerza, para ayudar al trabajo de sedestación, ¿no? Trabajo sobre todo con PVDs, con pantallas de visualización de datos, y haremos un trabajo también de respiración, que ya lo hemos implantado en alguna empresa, y vais a ver el impacto que tiene la respiración en un montón de sistemas, ¿no? No solamente por el simple hecho de respirar, que evidentemente también. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Fijaros, aquí os presento un artículo con un término que a nosotros nos parece muy interesante, que es el de la polipíldora, ¿no? La polipíldora es un término que acuñaron Wald y Lowe en el año 2003, y lo que hicieron fue crear una pastilla, una píldora, que lo que hacía era mezclar una pequeña dosis de aspirina, un antihipertensivo
estatinas y ácido fólico. ¿Para qué? Pues con el objetivo de reducir la enfermedad cardiovascular. Crearon esa polipíldora, hicieron varios estudios y vieron que había una reducción de enfermedad cardiovascular de un 80%, ¿no? Algo, bueno, pues bastante significativo. 10 años más tarde, Fiuza y colaboradores hicieron otro estudio, un metaanálisis, en el que evidenciaron que el ejercicio físico tenía el mismo impacto e incluso mejor que esa polipíldora en cuanto a la reducción de la enfermedad cardiovascular. Vieron que con 15 minutos de ejercicios al día, de moderada intensidad, había una reducción en la mortalidad del 14%, ¿vale? Bueno, evidentemente es un dato significativo desde el punto de vista estadístico. Y además añadían que se añadía un 4% más por cada 15 minutos adicionales. O sea, que si con 15 minutos la mortalidad se reduce un 14%, con 30 minutos es un 18%, con 45 sería un 22%, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, evidentemente es una alternativa a la salud cardiovascular que debiéramos de tener en cuenta. De ese estudio de la polipíldora con la pastilla, ¿no? Porque luego estamos hablando también del ejercicio físico como la verdadera polipíldora. De esas personas que tomaban esa polipíldora, esa mezcla de aspirina, antihipertensivos y demás, entre el 8 y el 15% presentaba efectos adversos. Al final, bueno, pues como sabemos todos, la medicación pues es un gran avance, pero tiene su puerta de atrás y hay que tenerla en cuenta y hay que conocerla y sobre todo, pues sabiendo que el ejercicio tiene efectos incluso mejores sin estos efectos adversos, si se hacen las cosas bien hechas, pautadas por un profesional, pues es una muy buena alternativa, ¿no? Por ejemplo, se demostró que el ejercicio físico mejoraba más todavía que la polipíldora los marcadores de colesterol. El ejercicio isométrico era mejor que la polipíldora en cuanto a la disminución de la presión arterial y aparte de eso, tiene otra serie de beneficios, ya no solamente a nivel cardiometabólico, ¿no? Sino también a nivel de capacidad cardiorrespiratoria, de composición corporal, de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues podemos decir que realmente el ejercicio físico es la verdadera polipíldora. Bien, a continuación os presento otro artículo. En este caso nos habla del impacto del ejercicio físico en cuanto al envejecimiento, pero que esto en realidad se puede aplicar en cualquier época de la vida, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el impacto que tiene el paso de los años, por ejemplo, en la función del cerebro. Entonces, con el paso de los años, disminuye la neurogénesis, o sea, creamos menos neuronas. Sin embargo, en la flechita de la derecha que veis, los ejercicios, el impacto, el efecto del ejercicio físico, vemos que aumenta la neurogénesis. El paso de los años aumenta la neurodegeneración. El ejercicio físico disminuye la degeneración de las neuronas. Y bueno, pues ahí vemos los efectos que tiene tanto la edad como el ejercicio físico en la función cerebral, en la función cardiovascular, respiratoria, muscular, en la composición corporal y en el sistema metabólico también, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno,
desde nuestro punto de vista, no queda otra que moverse. ¿Y cuándo tenemos que empezar con esto? Pues bueno, aquí os enseño una frase de JFK, en el que, pues bueno, dice que el tiempo para reparar el tejado es cuando el sol está brillando. Quiere decir, no podemos empezar a hacer esto cuando tengamos 60 o 70 ¿vale? Cuanto antes empecemos, evidentemente va a ser mucho mejor. Se dice que a partir de los 25 años ya empezamos, por ejemplo, a perder masa muscular, a perder masa ósea, y para eso el ejercicio físico pues es clave, ¿no? Para poder tener un envejecimiento saludable. Bien, tenemos ese término de polipíldora, que sabemos que a nivel de la enfermedad o de la salud cardiovascular, pues nos va a ayudar mucho más incluso que la polipíldora inicial, ¿vale? El medicamento. Tenemos otro término que solemos utilizar también con las empresas, que es los snacks de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, se ha visto que los trabajos, sobre todo, que impliquen estar mucho tiempo en sedestación, sin moverse, aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa un 34%, ¿de acuerdo? Bueno, es un dato importante que hay que tener en cuenta, y con estos snacks de movimiento podemos mitigar, podemos aumentar el fitness cardiorrespiratorio, o sea, nuestra salud cardiorrespiratoria. Vamos a disminuir los marcadores de riesgo cardiometabólico por hacer estos snacks, ¿vale? Snacks que, como veis ahí, son, nada, un minutito durante la jornada laboral, con la mayor frecuencia posible. Luego ya, dependiendo un poquito pues de cada empresa, de cada situación, ¿no? De la organización del trabajo y demás, pero debiéramos de realizar snacks de movimiento para mejorar esos marcadores de riesgo cardiometabólico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues con dos ejercicios. Bueno, estos son dos ejemplos de ejercicios. O sea, podríamos hacer infinidad de ellos, incluso se podrían adaptar al puesto de trabajo concreto, ¿no? Estos están pensados, por ejemplo, para gente que trabaje por las articulaciones que movemos y por la musculatura implicada. Se pueden adaptar perfectamente a un trabajo en una oficina. Entonces, voy a dejar ahora de compartir la pantalla. Llevamos pues más o menos 15 minutitos sentados, la mayoría. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver si puedo ahora que me vea por aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente esos dos movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a colocar aquí para que me veáis más o menos de cuerpo entero. Sería, como hemos dicho, un minuto de movimiento. Por ejemplo, cada hora hacemos un minuto ese snack de movimiento. El ejercicio primero que veíamos en la imagen, en el snack de la izquierda, era un esquema de marcha. Simplemente caminar aquí. Durante un minuto lo vamos a cronometrar. Yo os animo a que vosotros lo hagáis, ¿vale? Allá donde estéis. Evidentemente, el que no pueda, pues nada, pero yo os animo a que lo hagáis, porque la salud cardiometabólica de vuestro cuerpo pues está en juego. Entonces, vamos a estar un minuto realizando simplemente ese ejercicio. Hemos comentado antes que tenía que ser de una intensidad moderada. ¿Para qué? Pues para aumentar
de manera suficiente, significativa, el metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar aquí y vamos a controlar un minutito, ¿vale? Vamos allá. Va. Hacemos ahí como una marcha, brazo, pierna contraria, ¿vale? Si os fijáis, para mejorar un poquito también, y aprovechamos y mejoramos la coordinación. Vamos a estar erguidos, pero cómodos, confortables. Y ahí le vamos a meter eso, una intensidad media, ¿de acuerdo? O sea, que realmente notemos que suben las pulsaciones, que aumenta un poquito el metabolismo. Alguien incluso podría hacer como una carrera en el sitio, ¿de acuerdo? Porque igual simplemente caminar no es suficiente para él. Habría que adaptarlo, evidentemente, a cada persona. Y si alguien, pues bueno, pues no podría hacer esto por lo que sea, porque tiene una fascitis plantar, por ejemplo, pues habría que buscar otra alternativa diferente, ¿de acuerdo? Venga, nos quedan 5 segundos ya. Perfecto. Bueno, un minutito. Bueno, en mi caso, por ejemplo, lo he hecho con la intensidad suficiente como para que, bueno, se aumente un poquito mi frecuencia respiratoria, si lo percibís. Ha aumentado mi frecuencia cardíaca y eso a nivel metabólico tiene su impacto por liberación de hormonas como las endorfinas, dopamina, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ¿se me escucha todo bien? Ainhoa, ¿va todo bien? Se te escucha perfectamente. Y estaba yo ahora bebiendo agua, porque estaba haciendo el ejercicio y también... Vale, perfecto, genial. Sí, genial. Muy bien. Gracias, genial. gracias. Vale, pues vamos a continuar con la presentación. Vale. Bueno, se ve la presentación, ¿verdad, Ainhoa? Sí, se ve perfectamente, vale, Neko. Perfecto. Vale, bueno, pues ahí vemos. Nosotros hemos hecho el snack de la izquierda, pero se podría hacer, por ejemplo, también el de la derecha, que sería una flexión de piernas, como una sentadilla, como si me fuese a sentar en un taburete, y elevar los brazos, ¿de acuerdo? Sería otra manera diferente. Incluso, bueno, pues se podrían ir cambiando durante la jornada, ¿no? Tener varios ejercicios e ir, pues eso, cada hora más o menos, activándose, haciendo ese snack de movimiento durante 1 minuto a intensidad moderada. En caso de tener, pues, cualquier patología y demás, pues evidentemente habría que adaptarlo a esa situación, ¿vale? Pero hemos visto que podemos ayudar a reducir ese 34% y mejorar los datos de riesgo cardiometabólico. Todo esto está hecho con estudios por analítica sanguínea antes de, después de sin intervención y después de con la intervención. Es decir, que cada hora se hacía 1 minutito de ejercicio. Neko, perdona. Sí. ¿Vas a hacer el ejercicio de la derecha, aunque sea nada, verte cómo lo haces? Perfecto, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Dejo de compartir aquí. Voy a poner aquí para que me pueda, para que veas si estoy bien encuadrado. Muy bien, sí, estás perfecto. Y ahora... Más que nada, como era una sentadilla, así que has comentado, pues para verte también cómo lo haces. Perfecto. Bien, importante. En las sentadillas hay que procurar, aunque no es lo más importante, ¿vale? A nivel cardiometabólico, pero sí a nivel de prevención, por ejemplo, de problemas tanto en tobillos como rodillas como caderas. Entonces, las rodillas tienen que ir, fijaros ahí, alineadas, que no se metan para adentro, ¿vale? Yo suelo decir a mis pacientes aquí que no le hagamos el homenaje ahora a Lina Morgan, ¿de acuerdo? Con las rodillas juntas. Las rodillas a la anchura de las caderas y apuntando como hacia el segundo dedo del pie, ¿de acuerdo? Y ahí, a partir de ahí, lo que voy a hacer va a ser bajar y arriba, bajo y arriba, con la espalda más o menos erguida, ¿vale? Y ahí es bajar,
subir, bajar y subir. Y si hacemos esto durante un minutito, a una intensidad moderada, pues probablemente percibamos cómo, fijaros que lo he hecho bastante menos de un minuto, Sí. y ya ha cambiado mi sistema, ¿vale? Perfecto. Entonces, sería otro ejemplo. Como he comentado antes, o sea, se pueden hacer zancadas, se pueden hacer pequeños saltos, incluso algún ejercicio un poquito más específico como en diagonal. O sea, la variedad ahí es casi infinita, ¿de acuerdo? Entonces, yo os he puesto estos dos, que son más o menos sencillitos y que se pueden trasladar perfectamente a, pues eso, a gente que trabajamos en sedestación, con pantallas y demás. Bien. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, perfecto. Nada, vaya, ahí no. Vale, voy a ver si... Vale. Quito este de aquí. Va, perfecto. Se ve la presentación otra vez, ¿verdad? Se ve, se ve. Vale, bueno, pues hemos hablado de la polipíldora, del impacto que tiene el ejercicio físico en la salud, en la enfermedad cardiometabólica, cardiorrespiratoria. Hemos hablado de la importancia de, aparte del ejercicio físico general, durante el puesto de trabajo podemos utilizar esos snacks de movimiento para mejorar o para disminuir el riesgo cardiovascular, metabólico. ¿De acuerdo? Ejercicios sencillos de 1 minuto de duración, intensidad moderada, que idealmente se deberían de hacer cada hora. Evidentemente, si no puede ser cada hora y son cada 2, pues mejor que no hacer absolutamente nada. Vamos a ver ahora otro tema importante, que suele ser la postura. Perdonadme, voy a apagar esta luz para que no se vea ahí. Bueno, siempre le damos mucho peso a la postura, ¿no? ¿Y cómo tengo que estar sentado delante del ordenador y la distancia y la altura de la pantalla y la silla cómo tiene que ser, ergonómica o no? Bueno, ahí tenemos pues bueno, unas pautas que desde el punto de vista biomecánico nos van a hacer nuestra postura más eficiente, ¿vale? Pero realmente la postura, siendo importante, es más importante sobre todo la variabilidad postural. O sea, no tanto una postura concreta, no es tanto describir qué sería lo ideal a nivel postural, sino saber que puedo hacer diferentes posturas. Fijaros, este es un estudio que analizó la tensión de las estructuras pasivas, como puede ser los ligamentos, por ejemplo, durante la jornada laboral. O sea, hicieron un estudio antes de la jornada laboral, hicieron un estudio después de la jornada laboral, 8 horas después, e hicieron otro estudio, ¿vale? Otra exploración, 8 horas después de terminar la jornada. Vale, ¿la conclusión cuál fue? Que la relación entre tensión y descanso de 1:1 es insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes de la jornada la tensión de nuestros ligamentos era de 10, era la ideal, ¿vale? Porque los ligamentos necesitan tener una tensión óptima. ¿Para qué? Para estabilizar la articulación. Bien, después de 8 horas de trabajo, al estar en esa posición que veis, en posición de flexión, ¿vale? Sobre todo, durante demasiado tiempo, la tensión de los ligamentos disminuía. Vamos a poner un número, en vez de 10, ya era de 5. Bien, pues 8 horas después de acabar la jornada laboral, volvieron a analizar la tensión de esas estructuras pasivas y todavía no había recuperado el 10 de tensión. Es decir,
que esos ligamentos no son capaces de hacer su función de manera óptima. Yo suelo hacer la comparación de los ligamentos con los cinturones de seguridad de los coches. El cinturón de seguridad necesita tener una tensión adecuada, necesita de ser de un material concreto. ¿Para qué? Para que en caso de que haya un accidente, pues pueda hacer su función y pueda minimizar las lesiones en caso de accidente. Entonces, lo que demuestra este estudio es que 8 horas después de haber terminado de trabajar, que básicamente es todo el día, porque si trabajamos de 8 a 2 y luego de 2 a 10, pues todavía no hemos recuperado, nos vamos a ir a la cama, pues con menos tensión de la que debiéramos. Evidentemente, si eso pasa un día, no pasa nada. Pero si es todos los días, lo que va a suceder es que va a haber una disminución crónica de la tensión de los ligamentos. Y eso, evidentemente, va a tener como consecuencia pues que las articulaciones van a ser más inestables. ¿Bien? ¿Qué es lo importante, entonces? Pues, sobre todo no existe la postura correcta. Hay posturas que desde el punto de vista biomecánico son más eficientes, pero realmente lo más interesante es la variabilidad postural. O sea, no hay posturas buenas ni malas. Lo ideal es que cambiemos continuamente de postura. Lo ideal es que hagamos esos snacks de movimiento, que si tengo que hacer algo, pues mira, pues si es posible, evidentemente, en vez de llamar por teléfono, me voy a levantar y así camino un poquitín, yo qué sé, para pedirle algo al compañero que está a 20 metros. Variabilidad postural. ¿Por qué? Pues porque no estamos diseñados para estar 8 horas en la misma posición. Estamos diseñados para el movimiento. Todo lo que, se escape de eso, lo podemos tolerar, pero claro, si llevamos días, meses, años haciendo, pues, digamos, ese estilo de trabajo, pues va a tener unas consecuencias. Entonces, antiguamente, hace años, se le daba mucho peso al tema de ergonomía, postura y demás. Evidentemente tiene su peso, pero desde el punto de vista de la fisioterapia, sobre todo lo que promovemos es la variabilidad postural, que estemos cambiando de postura con la mayor frecuencia posible. Y hay que saber que hay posturas que desde el punto de vista biomecánico son más eficientes, pero que no hay posturas ni buenas ni malas. Si yo estoy 8 horas sentado, erguido, en esta posición, probablemente tenga el mismo dolor que si estoy 8 horas, o parecido, que si estoy 8 horas aquí. Lo ideal que sería, pues que fuese cambiando, que cambie un poquitín de movimiento, que cambie la silla, que me levante un poquito, ¿de acuerdo? Actualmente, los últimos estudios no muestran una evidencia directa entre la postura y el dolor. Entonces, eso es un cambio de paradigma. Hay que tenerlo en cuenta, pues porque si yo pienso que una postura en concreto es mala para mi espalda, probablemente suceda lo de la profecía autocumplida. Y es que, como mi cerebro está convencido de que esta postura es mala, sé que llevo así 8 horas, probablemente active el dolor, cuando en realidad no tiene por qué. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber que a día de hoy la postura no se relaciona directamente con el dolor y hay que trabajar, hay que entrenarse en esa variabilidad postural, que no es otra cosa que cambiar de postura con la máxima frecuencia posible. Bien. Bueno, sabemos que desde el punto de vista biomecánico hay posturas, hay patrones de movimiento que son más eficientes. Luego lo veremos también con ejercicios respiratorios. No es necesario estar todo el día, 24 horas al día, pendientes de
me voy a poner erguido, voy a hacer tal, voy a hacer no sé qué, la extensión axial de la clase de pilates o de la reeducación postural. Lo que debiéramos de hacer, nuestra recomendación es entrenar durante un minutito conscientemente un patrón postural o un patrón de movimiento, es decir, un ejercicio, lo entreno, pero luego el resto del día, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, lo que tengo que hacer es moverme naturalmente. ¿De acuerdo? No debo estar 24 horas al día pendiente de esto, porque voy a generar una hipervigilancia, voy a generar miedo a determinadas posturas y movimientos, kinesiofobia, y eso no me va a ayudar y probablemente es más fácil que padezca dolor o que el dolor persista en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los recursos que podamos pues aprender, lo voy a trabajar durante un minutito, las veces que queráis durante el día, pero no debo estar todo el día pensando a ver cómo tengo que estar colocado, a ver la báscula pélvica, la extensión axial, los hombros abajo, tal, la respiración tiene que ser así, asado, porque eso lo único que va a hacer va a ser saturar nuestro sistema, sobrecargar la musculatura y fragilizarnos al final. Bien, ¿por qué nos duele entonces? ¿Y por qué aparecen las lesiones o por qué aparece el dolor? Bueno, resumiéndolo mucho, es un problema de gestión, de equilibrio entre demandas y capacidades, ¿no? Mi puesto de trabajo en la oficina tiene estas demandas, ¿no? Pues demanda mucho tiempo en la misma posición, flexión de rodillas, flexión lumbar, tal, o si tengo que cargar pesos, por ejemplo, ¿vale? Es que tengo que coger muchos pesos, ¿vale? Pues ahí hay una demanda que necesito satisfacer con mis capacidades tanto a nivel muscular, como veis, como a nivel nervioso. Si os fijáis en el dibujito aparece un cerebro también, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo no puede hacer nada, evidentemente, sin el sistema nervioso central y el el cerebro tiene una gran relevancia, el que más relevancia tiene en cualquier episodio de dolor. Entonces, si las demandas son mayores que mis capacidades, ahí tengo un desequilibrio y es cuestión de tiempo que aparezca un problema, sobre todo si ese desequilibrio es muy alto. Si el desequilibrio es muy poquito, probablemente nos podamos ir adaptando y podamos ir aumentando nuestras capacidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que podemos hacer es las dos cosas. Por un lado, disminuir las demandas. ¿Cómo puedo disminuir las demandas? Pues con esa variabilidad postural, con esos snacks de movimiento o con más cosas que veremos justo ahora después. Y por otro lado, lo que debo hacer es aumentar mis capacidades. ¿Cómo puedo aumentar mis capacidades? Pues, por ejemplo, con ejercicios de fuerza. ¿Para qué? Para que mi sistema neuromuscular sea más fuerte, más resistente, tenga más movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos a disminuir las demandas con eso que hemos comentado y 3 ejercicios de movilidad para las zonas que habitualmente suelen sobrecargarse más en este tipo de trabajos en oficinas. Y por otro lado, vamos a ver 3 ejercicios de fuerza para mejorar nuestra capacidad. Si os fijáis ahora, ahí pone todas estas imágenes, ¿no? Y esto ya es educación dentro de la fisioterapia, dentro de nuestro método. Lo que hacemos es educación terapéutica y movimiento. ¿Por qué? Porque esa imagen que veis ahí, personalmente, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque ya está fragilizando una postura, que es la de la izquierda, que es la postura de relajación, frente a la postura erguida. Como hemos dicho antes, vamos a quitar eso y no hay posturas buenas ni malas. Lo que tengo que hacer es saber cuál es la del punto de vista biomecánico más eficiente, que es la de la derecha, erguidos, pero cómodos, pero la otra puedo y debo adoptarla de vez en cuando, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para relajar el sistema. Es imposible estar todo el día completamente erguido. Hay personas que tienen más facilidad que otras, ¿de acuerdo? Pero en principio tenemos que tener esa variabilidad postural.
Entonces, vamos a ver, como hemos dicho, 3 ejercicios para disminuir las demandas ahora del puesto en oficina y 3 ejercicios para mejorar las capacidades. Así que, vamos allá. Bien, os lo voy a mostrar aquí. Bien, el primero de todos, donde pone PMC, patrón motor contrario. Bien, sabemos que cuando estamos mucho tiempo sentados, me voy a colocar aquí. Vale. Sabemos que cuando pasamos mucho tiempo sentados, normalmente solemos, voy a colocar ahí para que me veáis bien, tendemos a esta posición, ¿no? Flexión de tronco y extensión cervical. ¿Por qué? Pues porque tengo que mantener la mirada en la pantalla. Entonces, ese ejercicio de patrón motor contrario, lo que va a trabajar va a ser pues la musculatura que aquí está inhibida, que está relajada, que se active. Todos esos ligamentos que están aquí estirados, que se acorten. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para buscar ese equilibrio y normalizar las tensiones. Entonces, el ejercicio de patrón motor contrario es relajarse, flexión de tronco, extensión cervical, como si estuviese mirando la pantalla. Y al inspirar, al coger el aire, saco culete, saco pecho, junto paletillas, roto externamente los hombros y saco papada. De esa manera estoy acortando los ligamentos de la musculatura, o sea, de la zona lumbar, perdón, estoy activando la musculatura lumbar, estoy activando los extensores torácicos, la musculatura que nos junta las paletillas y que nos rota externamente los hombros para no estar con los hombros aquí, y estoy trabajando también esa zona, ¿vale? Que cuando estamos mucho tiempo aquí en sedestación, normalmente suele darnos bastante tensión, aparte de trapecios también, y suelen ser los responsables de dolor de cabeza, por ejemplo, por estar tanto tiempo ahí congestionados, cerrados y en ausencia de movimiento. El movimiento es fundamental para que haya ese bombeo también, pues, de todos los líquidos de esa zona, sangre, linfa, ¿de acuerdo? Para que el músculo esté bien oxigenado. Entonces, suelto el aire, me relajo aquí y al coger el aire hago la extensión de tronco y la flexión cervical. Saco como papada. Suelto el aire, relajo, cojo aire, corrijo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 10 repeticiones. Yo os invito de nuevo a que lo hagáis en vuestros sitios, en vuestros lugares de trabajo. Vamos a ir todos a la vez. ¿De acuerdo? Inspiro al corregir, suelto el aire al flexionar. Vamos allá. Suelto el aire, inspiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues eso por un lado. Siguiente ejercicio. La magia cervical, la rotación de tórax, aunque aquí se implica también la columna cervical. Bien, no sé si podéis ver, ¿me veis a mí, Ainhoa, y veis los ejercicios? Sí, te vemos, se ve parte también como del resto de transparencias y demás, pero perfecto, vamos, se ve el ejercicio vale, y se te ve aquí. Vale. Lo dejo así porque, bueno, espera, voy a hacer una cosa. Así lo veis un poquito más grande y así me veo yo por saber que estoy dentro del encuadre, ¿de acuerdo? Sí, tú no te preocupes, que todo perfecto. Perfecto.
Bien, entonces, siguiente ejercicio, rotación cervical. Fijaros, vamos a hacer aquí las manos apoyadas en las piernas. Vamos a girar hacia la derecha, todo lo que podáis. Y quedaros con la referencia. Mira, pues llego hasta este punto en concreto. Ahora vamos a mirar hacia la izquierda un poquitín. Voy a dejar la cabeza quieta, como si me lo hubiesen enyesado. Y aquí, manos al pecho, y sin mover la cabeza, vamos a ir moviendo aquí durante 30 segundos. ¿Vale? Voy moviendo aquí, no muevo la cabeza, mantengo la cabeza quieta, estoy erguido pero cómodo, voy moviendo los hombros, voy girando el tórax hacia un lado y hacia el otro, pero la punta de la nariz apunta todo el rato al mismo sitio. Muy bien, 30 segundos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser mirar otra vez hacia la derecha a ver si hemos conseguido mover más. En la mayoría de los casos, probablemente hayáis percibido que movíais significativamente más. ¿De acuerdo? Este ejercicio nos va a ayudar a liberar un poquito, a relajar esa rigidez después de estar tanto tiempo en esas posiciones estáticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego me decís, a ver si lo habéis probado, me decís, porque normalmente suele ser bastante llamativo y la gente incluso dice, ostras, pero si parezco la niña del exorcista, que o sea, he movido bastante más que antes. Bien. Una pregunta, Eneco. Al igual que lo hemos hecho mirando para la derecha, ¿deberíamos de hacerlo también ahora? Deberíamos hacerlo, eso es. Lo vamos a hacer ahora, hacia el otro lado también, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho hacia la derecha por valorar si mejora la rotación cervical hacia la derecha. Habría que hacer exactamente lo mismo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Bien. Sentados, manos en las rodillas. Vamos a mirar hacia la izquierda. Me quedo con la referencia. Vuelvo. Ahora voy a mirar un poquitín hacia la derecha. La nariz apunta 15 grados hacia la derecha y ahí se queda quieta. Estoy todo el rato manteniendo la punta de la nariz hacia un mismo punto. Y ahí voy a girar y vamos a aguantar 30 segundos de nuevo. Posición de partida, erguidos pero cómodos, relajados. La punta de la nariz hacia la derecha, ligeramente, 15 grados aproximadamente. Y ahí voy a rotar el tórax hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, sin que se mueva la nariz. La cabeza está, eso, un poquito girada. Vale, descanso y vuelvo a girar hacia la izquierda. Y comparar a ver si hemos conseguido mover un poquito más. Lo normal es que sí. ¿La has probado, Ainhoa? Sí, lo he probado y aprovecho para comentarte, Neco, sí, que justo ha levantado la mano Maider. Normalmente solemos aprovechar al turno de preguntas, pero sí, en esta ocasión hemos pensado que igual es mejor que intervenga ahora, le abre yo el micro, porque igual tiene alguna pregunta concreta del ejercicio que estás haciendo, Neco. Perfecto. Si te parece. Sí, por supuesto. John, cuando quieras le puedes abrir el micro a Maider, creo que me has dicho que se llamaba. A ver, ¿qué me dice John? ¿No me dice nada? Bueno, como ella puede intervenir cuando quieras, eso, le abrirá el micro John. Sigue si quieres, Eneco, sigue. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, este ejercicio nos va a ayudar a liberar, a disminuir las demandas, ¿de acuerdo? A relajar un poquitín, igual que el anterior. Y por último, suboccipitales.
¿vale? Los suboccipitales son los músculos, son unos músculos que están... Esto es la columna cervical, ¿de acuerdo? Estaría aquí. Este es el occipital, el cráneo. Pues los músculos suboccipitales están justo aquí. Van del cráneo a las dos primeras vértebras cervicales. Como hemos comentado antes, cuando estoy mucho tiempo mirando a la pantalla, pero también conduciendo o leyendo un libro o leyendo o viendo el teléfono o el tablet, pues todos esos músculos van a estar muy congestionados, muy cerrados, ¿no? Están acortados. Entonces, el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser movilizar esos, estirar, abrir esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer va a ser, de nuevo, sentados, erguidos, pero relajados. Voy a ir asintiendo y a la vez rotando 45 grados a cada lado la cabeza, que es el rango de movimiento que tiene la musculatura suboccipital. Entonces voy a ir ahí, voy como asintiendo, la mandíbula relajada, que los dientes no se aprieten, los hombros también están relajados, y voy moviendo. ¿Para qué? Para darle movimiento a todos esos músculos suboccipitales que cuando estoy mucho tiempo con la mirada en un punto fijo, bien sea la pantalla, la carretera o un libro, pues evidentemente van a congestionarse y, aparte de esa tensión, incluso podrían dar esos dolores de cabeza, ¿de acuerdo? Que son muy frecuentes en personas que trabajamos con pantallas de visualización de datos, ¿vale? O simplemente con la mirada muy centrada en un único punto. ¿Bien? Pues... perfecto, Neko. Me comentaba John, mi compañero, que sí. se conoce que Maider debe tener algún problema con el altavoz, que aunque él le ha abierto no puede. Y entonces, bueno, que nos transmitía la pregunta, pero de momento no me ha llegado nada. Así que estate tranquilo. Cuando eso ya te digo. Perdona, ya está. Vale. Te comento, tenía una duda. Cuando antes hemos estado hablando de la posición, de cómo sentarnos y todo eso, que siempre solemos tener el problema de las sillas, ¿tienen que ser con reposamanos o sin reposamanos? Porque para mí los reposamanos no puedes meter dentro de la mesa, te obligan a sentarte en una postura que igual no es la más correcta, pero todo el mundo quiere con reposamanos lo que no sé, yo creo que la gente se sienta como en el sofá y yo creo que no es lo mismo sentarse en el sofá o sentarse para trabajar. Bien. Mira, nosotros tenemos un reposamanos aquí, por ejemplo, también. Yo no lo utilizo. Entonces, si tú percibes, o sea, en general, los reposamanos, me voy a colocar aquí. En general, los reposamanos ayudan, al apoyar, ayudan a quitar tensión a nivel cervical, ¿de acuerdo? En general, ¿vale? Luego habría que analizar cada caso concreto. Amaya, ¿verdad? Me has dicho, si no recuerdo mal. Maider, sí, pero bueno, da igual. Maider, perdón, vale. Maider, entonces, si a ti no te va bien porque te notas que estás incómoda, que te tienes que alejar de la pantalla y demás, de la mesa, no lo utilices, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? De hecho, como hemos comentado antes, es decir, yo os diría que estuvieseis, si queréis, un rato con él, un rato sin él. ¿Para qué? Porque al final así vais a cambiar de postura. Y lo que más va a condicionar la aparición del dolor es estar mucho tiempo en la misma posición, ¿vale? Hay un dolor que se llama el dolor isquémico, ¿vale? En el que más o menos podemos decir que el músculo se va acidificando, se va volviendo ácido. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para contraer, relajar, porque aparte de generar movimiento, los músculos ayudan al bombeo también a nivel de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal que es cambiar de posición, con reposa, sin reposa, ¿vale? Evidentemente, si a ti te va mal, no lo utilices, no tendría por qué ser determinante,
¿De Eneco, acuerdo? Ahora, perdona, Eneco. Te decía, porque normalmente solemos comprar nosotros las sillas sin reposamanos y te digo el motivo. Según la altura que tengas, claro, cogen la altura, con el reposamanos no pueden meterlo dentro de la mesa. El no meterlo dentro de la mesa ya te obliga a trabajar en una postura ya inadecuada. Entonces, claro, es como una cosa que está ahí, casi ni usas y te obliga ya que la silla esté desplazada de la mesa no sé cuántos metros. Sí, claro, eso sí, entiendo. El no poder meter la silla, por ejemplo, va a hacer que aumentes tu brazo de palanca, ¿vale? O sea, vas a tener que trabajar más lejos. Todo el mundo sabe que no es lo mismo coger a un niño, por ejemplo, aquí, que cogerlo aquí. Cuanto más lejos esté con lo que quieras trabajar, más palanca de trabajo, más esfuerzo de la musculatura para mantener la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ahí hay que, o sea, es cuestión de ajustar cada uno. Yo, desde luego, o sea, aquí tenemos un apoyabrazos, no tenemos las sillas con apoyabrazos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso nos permite usarlo si queremos y si no, pues no lo usas y ya está, y puedes meter la silla debajo de la mesa. Que, en principio, lo ideal es eso, que la distancia entre la mesa y tu asiento pues no sea excesivo. ¿Sí? Vale, gracias. Vale. No obstante eso, habría que adaptar un poquito a cada situación, ¿vale? Pero sí, o sea, entiendo lo que dices, hay mesas con apoyabrazos que no puedes acercarte demasiado y al final estás más incómodo. Entonces, si tú no tienes respaldo, pero tú puedes apoyar los antebrazos, los apoyas en la mesa y ya está, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es cuestión de jugar un poquito cada uno también. Luego, claro, no es igual alguien que tenga los brazos más largos que alguien que los tenga más, pues eso, más cortitos, ¿vale? Pero en principio, el apoyar los brazos va a ayudar a descargar tensión aquí, pero si luego resulta que tienes que alejarte más y vas a tener que hacer una posición más forzada de cervicales a nivel zona alta, pues es que lo que ganas por un lado lo puedes perder por el otro lado. ¿Vale? Entonces es cuestión de ir jugando y luego, pues eso, adaptarlo un poquito a las necesidades de cada uno. O sea, no hay una regla tajante que digas, no, esto tiene que ser así. Y ya os he comentado antes que una cosa es lo que desde el punto de vista biomecánico es más eficiente, que eso hay estudios y hay ángulos y demás, como os he presentado antes, pero es que eso no es lo más importante. Lo importante es cambiar de postura, que tengamos capacidad para tolerar tiempo esa posición de trabajo, tener recursos para poder disminuir esas demandas, mover de vez en cuando, soltar esa musculatura que tendemos a sobrecargar más. No sé si te he podido ayudar o no, Maider. Sí, muy bien, muchas gracias. Vale, nada, un placer. ¿Bien? Bueno, ¿continuamos? Continuamos, Eneco, sí. Vale. Bueno, pues estos ejercicios de movilidad, como hemos comentado antes, están enfocados a disminuir las demandas, a relajar ese sistema neuromuscular, especialmente pensados para gente que trabaja con pantallas de visualización de datos. Evidentemente, esto para una cadena de montaje, para alguien que trabaje en una posición o con movimientos diferentes, pues habría que adaptarlo, ¿vale? Siempre eso, habría que adaptar al puesto de trabajo y luego incluso, o sea, las demandas del puesto de trabajo y luego a las capacidades que tenga la persona. Bien, ¿cómo podemos aumentar las capacidades? ¿Cómo puedo ser más fuerte, más resistente, más capaz, tener más estabilidad, más equilibrio? Bien, pues aquí os planteamos otros 3 ejercicios de fuerza. Bien, primero, ejercicios de epicondilios para reforzar la musculatura que está implicada, por ejemplo, en las epicondilitis, el famoso codo de tenista, por estar trabajando mucho tiempo pues con el ratón, con los teclados y demás, ¿de acuerdo? Entonces,
el ejercicio consiste en, nos colocamos aquí, voy a dejar un poquito para que me veáis un poquito mejor, me coloco aquí como si estuviese pidiendo, ¿de acuerdo? Después voy a extender la muñeca y sin mover el codo y sin mover la muñeca, lo que voy a hacer va a ser estirar y flexionar los dedos, pero sin que se venga la muñeca para aquí otra vez, ¿de acuerdo? Mantengo la muñeca en extensión y ahí estiro, doblo y hago 5 veces. Y 5. Y ahora voy a hacer al revés, flexiono la muñeca, la llevo hacia mí y ahí estiro, doblo, estiro, doblo, estiro, doblo, 5 veces, especialmente el pulgar, ¿de acuerdo? Porque es el músculo, es el dedo, perdón, que tiene más estructuras para controlarlo, porque es el que nos va a permitir, pues entre otras cosas, la pinza. Entonces, simplemente ese movimiento. ¿Para qué? Para movilizar todos esos músculos del antebrazo, que los tendones se deslicen por el túnel carpiano y mejorar al final la funcionalidad de toda esa musculatura del antebrazo y manos. Primero me pongo a pedir y ahí doblo y estiro y luego llevo la mano como hacia mí y ahí doblo y estiro. 5 repeticiones simplemente porque es fácil que notéis, y especialmente si está sensible, que notéis congestión en toda esa musculatura del antebrazo si lo hacemos bien. Es importante, como os he dicho, mantener la extensión, que no se mueva la muñeca, que no vuelva cuando hago el movimiento, tanto aquí como aquí. ¿De acuerdo? Veis que la muñeca está bastante flexionada. Esto nos va a ayudar a coger fuerza en el antebrazo. Bien, el siguiente es para trabajar los extensores de tronco. Cuando estoy sentado estoy con los extensores relajados. Bien, no pasa nada, pero vamos a aumentar su capacidad para que podamos estar más tiempo en esa posición que desde el punto de vista biomecánico es más eficiente. Entonces lo vamos a hacer como lo veis ahí. Me puedo apoyar en una mesita, ¿de acuerdo? Y ahí lo que voy a hacer va a ser, manteniéndonos erguidos pero cómodos, voy a estirar una pierna y el brazo contrario. Vuelvo y cambio. Vuelvo y cambio. Y podemos hacer 5 repeticiones de cada lado. 5 repeticiones de un lado, 5 repeticiones del otro lado. Y mantenemos durante una respiración. ¿Qué quiere decir? Que voy a mantener una respiración completa. Aquí, cojo aire, suelto, vuelvo. Y del otro lado, estiro, brazo, pierna contraria, cojo aire, suelto el aire. Y entonces, volvemos. ¿De acuerdo? Venga, pues os animo a hacerlo. Vamos a hacer 2 repeticiones por lado, manteniendo una respiración. Nos apoyamos ahí en la mesa, separamos un poquitín los pies, espalda erguida pero cómoda, y ahí estiro, pierna derecha, brazo izquierdo. Y aguanto, cojo aire, suelto, vuelvo. Con la otra diagonal, estiro, cojo aire, suelto, vuelvo. Y hacemos una vez más de cada lado. Mantenemos durante una respiración aquí. ¿Vale? Y descansamos. Muy bien. Esto nos va a ayudar a trabajar toda la musculatura de la parte posterior, toda la musculatura paravertebral, glúteos, toda la cadena posterior. De esa manera voy a estar con más facilidad erguido. Y último trabajo, interescapulares. La musculatura que va a pelear contra
esta posición de hombros adelantados. Entonces, nos vamos a colocar, como lo veis aquí. Ahí, hago como una reverencia, como si quisiera hacer una reverencia. Y ahí, desde esa posición, los brazos van a estar como en W, marcando como una W, ¿de acuerdo? Ahí. Y ahí, desde esa posición, voy a juntar las paletillas, junto las paletillas atrás. Que notemos el trabajo en toda esa musculatura interescapular que comentábamos. Aguanto de nuevo una respiración, descanso, bajo, junto las paletillas con los brazos como en W, una respiración y vuelvo. Bajo, junto paletillas, aguanto una respiración, vuelvo. La cabeza tiene que estar en línea, que no esté aquí, que no se me caiga, ¿vale? En línea. Ahí, trabajando esos extensores. Y vuelvo y hacemos la última. Reverencia y junto las paletillas. Aguanto aquí. Una respiración. Y volvemos. Muy bien. Bueno, pues con estos 3 ejercicios vamos a mejorar el control y la fuerza, la resistencia de esos músculos que nos van a ayudar a tolerar mucho mejor las demandas de nuestro puesto de trabajo. Muy bien. Bueno, resumen. Polipíldora, la importancia del ejercicio físico. Los snacks de movimiento. 1 minutito. Un ejercicio que nos ayude a aumentar un poquito nuestro metabolismo. Y después, los ejercicios de movilidad para disminuir las demandas y los ejercicios de fuerza para aumentar nuestras capacidades. Bien, hemos hablado un poquito de la postura. La postura es importante. No lo más importante, pero es importante. ¿De acuerdo? Y otro patrón importante es la respiración, que es la que vamos a trabajar ahora mismo. Bien, yo aquí lanzaría una pregunta que si quiere, pues bueno, la gente que vaya respondiendo en el chat, o si alguien incluso por mi parte se quiere lanzar a contestar algo, pues por mi parte, perfecto. Y es, ¿para qué sirve la respiración? ¿Para qué creéis que sirve la respiración? Habitualmente, pues bueno, pues para coger aire, para oxigenarnos, ¿no? Bien, evidentemente, aparte de esa función simplemente respiratoria, para poder, pues eso, obtener oxígeno para nuestras células, tiene, como hemos comentado ya al inicio, un impacto muy importante en muchos sistemas. Fijaros, un estudio que nos dice que el patrón respiratorio puede modificar la expresión de nuestros genes. Bueno, relevante, ¿no? Un buen patrón respiratorio, el movimiento, que son estímulos mecánicos, va a condicionar la expresión genética. Es decir, que si yo tengo predisposición por padecer alguna enfermedad, si le doy buenos estímulos a esas células, es posible que la expresión sea más en forma de salud que de enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, importante la respiración en algo tan, bueno, tan básico como la expresión genética. Después, otro estudio que nos demuestra que 10-15 minutos de respiración diafragmática nos ayudan a salud mental, alivia estrés, disminuye la ansiedad, mejora la concentración, reduce la tensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de nuevo estamos en una situación, disculpadme un momentín. Vale. Bueno, importante, ¿de acuerdo?
10-15 minutos de respiración diafragmática alivia estrés, ansiedad, concentración y reduce la tensión arterial. Bien, este aparatito de aquí que veis es se llama Resperate. Es un aparatito que es el único tratamiento no farmacológico aprobado por la FDA. La FDA es la Fundación Americana de Alimentación y de Medicamentos. Entonces, este aparatito nos ayuda a disminuir la tensión arterial. ¿Cómo? Pues con esa cinta que veis a la derecha lo que hace es controlarnos si hacemos una respiración diafragmática o no, y con los cascos lo que hace es controlarnos el ritmo respiratorio. Algo que vamos a hacer nosotros ahora sin el aparatito y que se puede hacer perfectamente en casa si alguien tiene, por ejemplo, la tensión arterial elevada, pues tiene que hacerlo sí o sí. Otro estudio sobre el impacto que tiene el entrenamiento de la respiración en trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿de acuerdo? Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, TDA. La importancia que tiene incluso para la zona lumbar, ¿de acuerdo? El diafragma, que debiera de ser el principal músculo respiratorio, como vamos a ver después, ayuda a generar la presión intraabdominal y, en consecuencia, a estabilizar el tronco para que luego las extremidades se puedan mover bien. Entonces, cuando hay un dolor lumbar, diafragma no funciona correctamente. Entonces, sería importante trabajar. Y aquí vemos como el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, es decir, el diafragma, va a ayudar a mejorar el control postural y va a mejorar la severidad de la lumbalgia. Entonces, bueno, más allá de coger aire, tiene impacto en la expresión genética, en la salud mental y, por ejemplo, en los problemas lumbares también. Hay una frase aquí de Karel Levitt que dice que si la respiración no está normalizada, ningún otro movimiento podrá estarlo. ¿Vale? Nosotros, cuando hacemos aquí las sesiones grupales o individuales, primero modificamos la postura, optimizamos el patrón respiratorio y a partir de ahí empezamos a movernos. Principal músculo respiratorio, el diafragma. Función, esas 4 de ahí. Respiratoria es un músculo multitarea. Respiratoria, postural o estabilidad, esfínter visceral y de regulación del sistema nervioso central, emociones, analgesia. Nos va a ayudar en todo eso. Bien, la función respiratoria ya la conocemos todos. Es decir, la función, o sea, ese diafragma, al realizar su movimiento, lo que va a hacer que el oxígeno pase a los glóbulos rojos, a la sangre, y que el CO2, el dióxido de carbono, pues salga fuera. Ahí tenemos una animación de ese intercambio gaseoso en los alvéolos. Bien, después hay una función postural también. La contracción del diafragma, el diafragma es un músculo, el que hemos visto antes, ¿vale? Este de aquí, que es el suelo de los pulmones, el techo de las vísceras. Entonces, al inspirar, el diafragma desciende, baja para abajo. ¿Para qué? Para que los pulmones se llenen de aire. Al bajar para abajo, las vísceras tienen menos espacio y se genera una presión intraabdominal que hace que ese tronco se convierta en una base, ¿vale? Estable. ¿Para qué? Para que las extremidades se puedan mover correctamente. Entonces, un buen patrón respiratorio es fundamental para una buena estabilidad a nivel de tronco, ¿vale? De tórax, columna torácica, especialmente, y lumbar, sobre todo. Ahí vemos ese diafragma, ¿de acuerdo? Una mala postura, la que está arriba a la derecha en rojo, y una buena postura con esa zona neutra, ¿vale? Que hablamos nosotros, que es donde no hay ni mucha curva ni poca curva en esa zona lumbar.
Y al descender el diafragma y al contraerse el suelo pélvico, lo que hacemos es generar esa presión intraabdominal que me va a dar la estabilidad para poder mover mis extremidades de manera óptima. Tercera función de esfínter. El diafragma es atravesado por la vena cava, por el esófago y por la aorta. Si no funciona bien el diafragma, pues va a haber problemas relacionados con esas estructuras. Por ejemplo, hernia de hiato, reflujo por ese esfínter esofágico. Entonces, una buena respiración nos va a ayudar a prevenir ese reflujo o incluso la hernia de hiato. ¿De acuerdo? Es algo que no se suele conocer habitualmente. Y luego, a nivel de retorno de líquidos también. O sea, la buena contracción del diafragma hace que mejore el retorno venoso. Bien. Y a nivel de sistema nervioso central, fijaros, este es el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático, parasimpático. El simpático es el de la lucha o la huida y el parasimpático es el del descanso. En general, en la sociedad actual, casi todo el mundo estamos con un estrés crónico, aunque sea de bajo grado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estoy todo el rato en el modo pelea-huida, con el sistema nervioso simpático muy activado. Eso dilata mis pupilas, aumenta mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, el tono muscular, dificulta la digestión, ¿de acuerdo? Sin embargo, si estuviésemos más tranquilos, con más actividad del parasimpático, estaríamos pues, en la posición opuesta. ¿El simpático es malo y el parasimpático es bueno? No, simplemente necesitamos un buen equilibrio. El problema es ese estrés crónico que vamos corriendo pues, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos prácticamente. ¿Cómo puedo mejorar eso? Pues con la respiración por activación del nervio vago, que es uno de los responsables, para equilibrar ese sistema nervioso autónomo. Fijaros, nosotros estamos preparados para tener pues, picos de estrés, ¿no? Para cazar y para que no nos cacen, y luego ya nos relajamos. Hoy en día en la oficina, pues al final estamos todo el día, oye, este informe, esto, hay que prepararlo para las 10, para tal. Entonces, nuestro cuerpo gestiona mejor el estrés agudo que el estrés crónico. Eso desequilibra nuestro sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y la herramienta que conocemos a día de hoy que es más efectiva es el trabajo respiratorio. Por eso está tan en auge, por ejemplo, el mindfulness, ¿vale? Donde básicamente es un trabajo pues, a través de la respiración. Bien, bueno, pues ¿cómo es el patrón respiratorio óptimo? En general tendemos a hiperventilar por esa situación de estrés. Como estoy estresado, el simpático está a tope, aumenta mi frecuencia respiratoria, entonces hiperventilo y además hago una respiración como más superficial. Bien, ¿cuál es el patrón respiratorio óptimo entonces? Pues el patrón respiratorio óptimo es el que respiramos por la nariz. Cojo y suelto aire por la nariz. La boca cerrada. El músculo respiratorio primario tiene que ser el diafragma, con lo cual las costillas casi no se debieran de mover, más allá de un ligero movimiento de apertura, como de acordeón en las bajas especialmente. Entonces, hago esa respiración diafragmática. Al coger el aire, hincho la tripa. Al soltar el aire, deshincho la tripa. ¿De acuerdo? Y por último, con un ritmo lento, donde la expiración tiene que ser el doble de la inspiración. Si estoy un segundo inspirando, tengo que estar 1,5 o 2 soltando el aire. ¿De acuerdo? No hace falta que sea un segundo, pueden ser 2, 3, 4 o 5, dependiendo un poquito de cada uno. Bien, pues vamos a hacer la práctica ahora en la respiración lenta.
que, como hemos dicho, va a ser una respiración nasal, diafragmática y donde la expiración va a durar el doble que la inspiración. Os voy a pasar una animación, ¿vale? Donde vais a ver cómo el aire entra en la nariz del perrillo ese que vemos ahí y cómo sale más lentamente. Entonces, vamos a estar aproximadamente 3 minutitos simplemente concentrados en nuestra respiración, que es parte de la base, por ejemplo, del método Mindfulness, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a que os sentéis erguidos, cómodos, respiréis por la nariz, dirigiendo el aire hacia el abdomen. Al coger el aire se hincha, al soltar el aire se deshincha, y con el ritmo que nos va a marcar la animación, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Inspiro, suelto el aire lentamente, más o menos en 6 segundos. Inspiro, suelto el aire más lentamente. No es cuestión de alargar, de coger más aire o de soltar más aire. Simplemente es cuestión de hacerlo más lentamente. Si yo normalmente cojo 1 litro de aire, ahora cojo lo mismo y suelto lo mismo. No es cuestión de soltar más aire, es cuestión de hacer lo mismo que hago habitualmente, simplemente de manera más lenta. Inspiro, lleno la tripa de aire, suelto el aire lentamente, pero sin forzar. Cojo aire y suelto lentamente por la nariz. Inspiro, suelto el aire lento, también por la nariz. Es posible que nos aparezcan en nuestra atención, en nuestra mente, problemas o situaciones que pasaron ayer o situaciones que quizás puedan pasar mañana. Lo que hay que intentar es asumirlas, aceptarlas, pero luego volver a concentrarnos en la respiración, ¿vale? Centrar nuestra atención. Porque eso nos va a ayudar a calmar el sistema nervioso y a equilibrar ese sistema nervioso autónomo, que el simpático se tranquilice, se desactive o que baje su actividad, no se va a desactivar, y que el parasimpático aumente de tal manera que haya un equilibrio pues, más saludable. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos, Ainhoa? ¿Está todo bien? Vamos bien, bien. Ha empezado ya supuestamente el turno de preguntas, pero no pasa nada. Como hemos interrumpido antes, bueno, pues nada, continúa. Sí que es cierto que, bueno, unos 7-8 minutitos para por lo menos dejar una preguntita o así. Perfecto, sí, nada, ya casi hemos acabado, ¿eh? Vale. Os voy a presentar 2 ejercicios más y ya está. Vale. Muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Mirad, pues fijaros, en cualquier ejercicio que os propongo, la respiración tiene que ser nasal,
y diafragmática. Y luego vamos a jugar con los ritmos, con el tiempo que estoy inspirando, con el tiempo que estoy soltando y con las pausas entre la inspiración y la expiración y la expiración y la inspiración, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, este es un ejercicio que suelen utilizar, por ejemplo, los Navy SEALs, el grupo este del ejército americano, que es para pues, operaciones especiales y demás. Entonces, hay una respiración que utilizan que es la respiración táctica, que se llama, que es esa que veis ahí, 4-4-4-4. ¿Qué quiere decir eso? Que inspiran durante 4 segundos, aguantan la respiración 4 segundos, sueltan el aire durante otros 4 segundos y hacen otra pausa de otros 4 segundos antes de volver a repetir el ciclo. ¿De acuerdo? Esto lo hacen antes de una actuación. Es una respiración que nos ayuda a tranquilizarnos, pero también a concentrarnos. ¿De acuerdo? Porque evidentemente esta gente, antes de hacer una actuación, pues necesitan estar tranquilos, pero necesitan estar muy, muy despiertos, evidentemente, porque las actuaciones son pues muy, muy delicadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una opción, por ejemplo, para hacer, pues imaginaros, yo la he hecho antes de empezar este webinar. ¿Para qué? Pues para relajarme, pero sin embargo estar atento, estar despierto. Y una adaptación que hacen los Navy SEALs de esta respiración táctica es la de abajo. 4 inspirando, 4 de pausa, 6 soltando el aire y 2 de pausa de nuevo. Y aquí le damos más actividad al parasimpático. Esta es la que utilizan, por ejemplo, después de la actuación, después de la acción. Y es una que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para descansar, para dormir mejor, antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque me va a calmar el simpático, el de la lucha, y me va a aumentar el del reposo, el del descanso, el de la reparación. ¿De acuerdo? Entonces son 2 ejercicios que podemos hacer exactamente igual que hemos hecho anteriormente, pero cambiando simplemente los ritmos. Y esta es otra respiración del método buteico, ¿vale? Inspirada en el método buteico, que es un método que está diseñado especialmente para la hiperventilación, que es la mayoría de la población. Y aquí veis que el ritmo es diferente. Cojo el aire durante 3 segundos, hago una pausa entre 1 y 3 segundos, suelto el aire 6 segundos y hago otra pausa entre 1 y 3 segundos. La inspiración del inicio tiene que ser reducida. O sea que tengo que coger un poquito aire, un poquito menos de aire de lo normal. Si normalmente cojo 1 litro de aire, pues un 10% menos, es decir, 900 mililitros. Y ahí hago ese trabajo durante 2-3 minutitos y según me vaya adaptando y lo vaya tolerando mejor, pues puedo ir aumentando el tiempo hasta los 10-15 minutos incluso. ¿De acuerdo? ¿Qué va a trabajar esta respiración reducida? Pues va a trabajar el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿El oxígeno es bueno, el dióxido de carbono es malo? Volvemos a lo mismo que antes. No. Necesito un buen equilibrio entre ellos dos. Simplemente necesito de los dos. Entonces, ¿por qué necesito trabajar esa respiración diafragmática? Y con esto ya terminamos. Pues porque, esa respiración diafragmática sí, nasal también, pero reducida. Porque va a mejorar ese equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Porque cuando hiperventilo, al final mis niveles de dióxido de carbono en sangre están bajos y mi hemoglobina no suelta el oxígeno. O sea, aunque estoy respirando de más, realmente la hemoglobina no suelta el oxígeno en los tejidos, en las células, con lo cual estoy peor oxigenado. Es lo que ocurre cuando tengo un ataque de ansiedad. Por eso nos ponemos la bolsa, ¿para qué? Para respirar nuestro propio CO2 y aumentar los niveles de CO2 en el organismo para que el oxígeno llegue mejor a los tejidos. Muy bien. Por último, os dejo aquí este decálogo de principios de buena salud en cuanto a movimiento, alimentación y
descanso, que probablemente ya los conozcáis, pero bueno, pues que tengáis un poquito una guía que os pueda ayudar. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, nada más. Agradeceros vuestra atención, animaros a que lo pongáis en marcha, todos estos recursos, y ahora pues estoy abierto a vuestras dudas por si os podría, os pudiese ayudar. Gracias a todos. En primer lugar, gracias, Eneco, ¿eh? Aquí he estado cogiendo notas, pero bueno, como antes has hecho un rápido resumen de todo y estamos, nada, a 4 minutitos de acabar, tampoco me voy a liar mucho, el tema de la importancia de los snacks en movimiento, la variabilidad para el cambio de postura, bueno, la importancia de la respiración, nos has estado comentando, entonces, bueno, vamos a pasar al turno de preguntas y nos pregunta Ana, ¿algún ejercicio sencillo para el tema de la tensión cervical? Entiendo, pues eso, a ver si se te ocurre alguno. Bueno, los 3 que hemos trabajado, al final lo que hemos buscado es meter absolutamente todo. Este primero, o sea, los 3 de movilidad le van a venir fenomenal, ¿vale? Este de aquí, porque vamos a estirar toda esa musculatura suboccipital. Yo le animo a probar el de la magia cervical, que hemos hecho, comparando. La derecha y la izquierda. Eso es, para que vea cómo probablemente se le relaje toda esa zona. Y luego este es específico para eso, para toda la musculatura suboccipital. ¿De acuerdo? Y luego hay un ejercicio que es, digamos, el ejercicio estrella dentro del ejercicio terapéutico, para la zona cervical, que este es extra, que por ejemplo lo podría hacer tumbada y simplemente es como sacar papada. Ahí. De esa manera va a trabajar los flexores cervicales profundos, que son los músculos que generalmente suelen estar debilitados, y además van a estirar los otros. O sea, el movimiento es tumbados y sería básicamente aquí, con la mandíbula relajada, la lengua apoyada en el paladar, aquí. Y luego ir progresando, hacer 2-3 repeticiones de 10 segundos más o menos, y luego ir avanzando pues hasta 10 repeticiones de 10 segundos. Y luego ya habría que hacerlo, pues en vez de tumbada, 4 apoyos, sentados, durante un ejercicio de fuerza, para que eso tenga transferencia a situaciones más habituales en nuestro día a día. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Ana Eneco, yo creo que ha quedado bastante claro. También nos pregunta Javier, bueno, solo para confirmar, ¿nos facilitaréis enlace a la presentación o a la sesión? Y sí, os facilitaremos enlace. Y así como os facilitaremos enlace para que podáis repasar y ver la sesión de hoy, aquellas preguntas que veo que se están quedando pendientes de responder, lo que vamos a hacer, si os parece, es las respondemos de manera individual, porque es que sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir, Eneco. Es la hora y tampoco queremos abusar ni del tiempo tuyo ni del tiempo de la gente que nos está escuchando. Y nada, como he comentado, muchísimas gracias. Como he comentado al principio, con hoy finalizamos lo que sería este tercer ciclo de Empresa Saludable. Y bueno, pues daros las gracias a todos. Y nada, que nos vemos en el siguiente y que paséis un feliz fin de semana. Ya no me queda nada más por decir. Si quieres tú terminar con algo que igual se te haya quedado en el tintero o alguna cosita, pues... Y si bueno, no, pues... nada más, nada. Yo sobre todo, pues este tiempo que hemos invertido aquí todos no sirve de nada si no nos ponemos en marcha, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es llevar esto a la práctica, moverse. No hace falta dedicar grandes cantidades de tiempo ni de esfuerzo. Incluso durante el trabajo podemos hacer cosas y es más importante que hagamos pequeñas cositas en el día a día que meterse 2 horas corriendo 50 kilómetros, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, animaros, que se empiecen a mover y, bueno, al final la salud está en juego, con lo cual, pues bueno, yo creo que no debiéramos de tener excusa.
Así que Sí, nada, sí. agradeceros de nuevo, tanto a IMQ como a los asistentes, y pues nada, pues para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien, lo dicho, a moverse, a ponernos en marcha y tenemos un fin de semana por delante para empezar a practicar y ya el lunes cuando volvamos al trabajo ya, por lo menos eso, cada horita intentar, si no es el de así, el otro y demás. Eso Eso es. nos va a ayudar y nos va a mejorar nuestra salud. Gracias, Eneco. A vosotros, Ainhoa. Chao. Gracias. Venga, Agur. agur, agur. Agur.